Ok, los voy a invitar a que abramos la Biblia en Santiago, capítulo 1. Santiago, casi después de, casi al final de la Biblia. Antes de Pedro, después de Hebreos. Capítulo 1. Nos paramos, nos ponemos de pie para leer la palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre Santo que estás en los cielos, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra y te pedimos que podamos entender tu palabra, Señor, que nos des luz a nuestro corazón, que no solo la comprendamos, sino que la practiquemos en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú quien dirige este estudio, te lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre Santo, en el bello nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Okay, antes de empezar con los textos, me voy a dar una pequeña introducción. Santiago, se dice que quien escribió esta carta fue el hermano de Jesús. Bueno, se podría decir medio hermano, ¿verdad? Carnal. El nombre de Santiago en el hebreo es Jacobo. Ya traducido al griego es Jacobos. Y el latín lo puso como Sanctus Jacobos. Ya traducido al castellano, lo traducieron como Santo Jacob. Y así pasó a Santiago, después terminando en Santiago. Es uno de los nombres que más cambia su traducción desde el hebreo. Y lógico en inglés, pues James, ¿verdad? Pero en la palabra lo vamos a encontrar como Jacobo, ¿verdad? Se dice en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar como 4 diferentes Jacobos. De estos, al que más dicen que pudiera haber sido, aparte del hermano de Jesús, el autor de este libro,
se dice que pudiera haber sido Jacobo el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Que era hermano de Juan. En Mateo 4:21 dice, pasando de ahí vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Pero este Jacobo que menciona aquí sufrió el martirio en el año 44 después de Cristo, ¿verdad? Lo que se dice que el libro fue escrito después, eso no puede ser él. Está otro Jacobo, Jacobo hijo de Alfeo, ¿verdad? Que lo menciona en Mateo 10:3, pero es casi desconocido, ¿verdad? Aquí en la carta él nada más dice, soy Santiago, ¿verdad? Siervo de Dios. Eso lo que quiere decir que todos saben quién es, ¿verdad? Un ejemplo, yo a veces les decía a personas, ¿cómo te llamas? No, Gilberto. Y pues, ¿de quién eres? No, pues de Jorge Torres. Entonces ya sabían de qué familia venía y todo, ¿verdad? En este caso, Santiago nomás él dice, yo soy Santiago, ¿verdad? Entonces, al parecer era muy conocido, ¿verdad? Para decir nada más eso, ¿verdad? Porque a los otros dice, hay otro Santiago, otro Jacobo que es el padre de Judas, no era Iscariote, pero igual es más desconocido que el hijo de Alfeo, ¿verdad? Todo apunta, los historiadores y todo apuntan que Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, fue el que escribió este libro, ¿verdad? En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y dónde pues tiene todas estas cosas? Se preguntaban por la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos cómo menciona a Jacobo como hermano de Jesucristo, ¿verdad? En Gálatas 1:19 dice, después pasados los 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Aquí está hablando Pablo. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Y también el Señor apareció a Jacobo cuando resucitó. Personalmente, dice en 1 Corintios 15:7, dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora bien, al principio, Jacobo no creía en Jesús, ¿verdad? Al principio, ni sus hermanos no creían en Jesús, ¿verdad? En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y dicen que hasta creían que estaba fuera de sí. En Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Pero en el momento que Santiago cree en Jesús, después, dicen los historiadores que le decían el rodillas de camello, que porque pasaba de rodillas, ¿verdad? Orando. Entonces, es lo más probable que Santiago, el hermano de Jesús, escribiera esta carta, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 vemos, dice dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
aquí notamos la humildad de Santiago. ¿Cómo no menciona, verdad, que es hermano de Jesús? Sino solo menciona que es siervo. Quizás si yo hubiera escrito el libro, yo hubiera dicho, soy Gilberto, el hermano de Jesús, ¿verdad? O sea, imagínate a Santiago, que antes no creía en él, y de repente darse cuenta que estuvo durmiendo toda la infancia con el creador del universo, ¿verdad? Y aún así vemos la humildad, ¿verdad? Dice siervo de Dios. La palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo, ¿verdad? Anteriormente, cuando un señor, un amo, compraba a un esclavo, el esclavo le servía por 7 años, ¿verdad? Y lo tenía que dejar libre en el 7º. Pero si el esclavo le gustaba estar con ese amo, si el amo se portaba bien con él y él se quería quedar sirviéndole, entonces él decía que voluntariamente se quedaba y le ponían una argolla en el oído, ¿verdad? Una marca como diciendo que él voluntariamente estaba sirviendo a ese amo, ¿verdad? Ahora bien, el Señor nos ha quitado de la esclavitud del pecado. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Y aquí hay de dos cosas nada más. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de Satanás, ¿verdad? No hay otra. Muchas personas que no quieren creer en Dios, dice, porque no quieren rendir cuentas a Dios, no quieren servir a Dios, no quieren servir a nadie, más bien dicen, no, yo soy mi propio siervo, pero no se dan cuenta que en realidad son siervos y esclavos de Satanás, ¿verdad? Entonces, solamente hay de dos, o somos esclavos de Dios, siervos de Dios, o esclavos de Satanás. Vemos también otra cosa que acaba de destacar, que menciona que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago sabe que no puede servir a dos señores, ¿verdad? Dice la palabra que no puede servir a dos señores, pero aunque parece contradicción aquí, no lo es, porque Dios Padre y Dios Hijo son Dios, ¿verdad? Son el mismo Dios. Esta es otra de las cosas donde se está poniendo al Señor Jesucristo, se podría decir, en la misma jerarquía, en el mismo nivel, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Ahora, otro punto dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La carta se dirige a las 12 tribus dispersadas, básicamente a los cristianos judíos que residían fuera de Israel, o lo que era la Palestina, lo que le llamaban la Palestina, ¿verdad? Pero por eso dice a las tribus dispersadas, ¿verdad? Aunque aquí en el Antiguo Testamento parece como si se hubieran perdido 10 tribus, no es así, ¿verdad? Aquí nos dice que están dispersadas. Y esto pasó cuando fueron esparcidas, cuando llegaron los asirios y atacaron y esparcieron a las tribus por diferentes lugares, más o menos como en el año
320 y algo antes de Cristo, ¿verdad? Pero básicamente, aunque está dirigido a cristianos judíos, esto lo podemos aplicar también para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Cristianos. Eso dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos aquí que la palabra no nos dice si llegas a tener pruebas, sino que nos dice cuando tengas pruebas. O sea que es un hecho que vamos a ser probados. Nuestra fe será puesta a prueba, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que Dios no sepa cómo está tu fe, sino que nosotros nos demos cuenta en realidad cómo está nuestra fe, ¿verdad? Por eso somos probados. Cuando estás en la escuela y te preguntan, ¿cómo vas en la escuela? Ah, yo voy bien, pero no sabes en realidad hasta que no te hacen los exámenes, ¿no? Ya cuando estás ahí de repente dices, ya no sé nada, ¿no? Entonces ya dices, no estoy muy bien en la escuela, entonces por eso nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Si no es probada, no nos damos cuenta en realidad en dónde estamos parados en nuestra fe. Ahora, el propósito de las pruebas es conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, las tentaciones es hacernos caer en pecado, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación, lo cual Dios nunca nos tienta. Eso lo vamos a ver después más adelante, quizás en otro estudio, pero Dios nunca nos tienta para caer en pecado, ¿verdad? Pero sí pone a prueba nuestra fe para ser conformados más a la imagen de su Hijo y poder glorificar su nombre, ¿verdad? Ahora bien, dirás tú, ok, ¿cómo podemos gozarnos pasando por momentos difíciles? Pues hay varias cosas que puedes hacer cuando estés pasando por un momento difícil, ¿no? Te puedes rebelar, o puedes desfallecer o desmayar, puedes darte por vencido, o te puedes regocijar. Pero gozarnos ¿en qué? En que Dios está al control. Podemos pasar quizás tribulación, persecución, enfermedad, dolor, quizás puede ser hasta la pérdida de un ser querido, no sé, ¿verdad? Quizás cosas que no entendamos, pero estamos pasando por tristezas o ciertas situaciones complicadas. Y el gozo no quiere decir que no te pongas triste, ¿verdad? Lo que se refiere aquí es el gozo de saber que Dios está conmigo siempre en las tormentas, y el gozo de esperar en sus promesas, ¿verdad? En Primera de Pedro dice, en capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque una hora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok. Aquí voy a comentarlo aquí por lo que dice Pedro, dice, siendo sometida a prueba nuestra fe, ¿verdad? Que es mucho más preciosa que el oro. Tu fe es lo más valioso que tienes. Es preciosa, ¿verdad? Es lo más preciosa que el oro. Es más valioso de cualquier cosa que puedas tener.
Entonces, cuando es como, ¿cómo se dice? Afinador, o no sé cómo le llaman, pero cuando se me fue la palabra, pero el que purifica el oro, ¿cómo le llaman? No, se me fue la palabra, pero bueno, la manera en la que lo purifican, lo someten a altas temperaturas que se derrita, y mientras se está purificando, mientras lo someten a altas temperaturas, todas las impurezas empiezan a flotar, y así el que está afinando el oro los puede quitar, ¿verdad? Y así no se dice que está bien. Cuando dice que ya está bien puro el oro, es cuando él se puede reflejar, cuando es casi como un espejo que se puede reflejar en la mirada. Entonces, es lo que hace nuestro Señor, ¿verdad? Nos pone a prueba, nos funde, nos pone en el fuego, y hasta que Él se pueda reflejar en ella, ¿verdad? Por eso es que Él nos somete a pruebas para ser más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos aquí gozo, paciencia. ¿Qué les recuerda? Es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Son frutos del Espíritu Santo, el gozo y la paciencia. Un escritor puso: la paciencia en el sentido bíblico no es la virtud que reprime los movimientos desordenados de ira, sino es la espera paciente del auxilio y del premio divino a los atribulados. Entonces esa es la paciencia, ¿verdad? La esperanza, esperando en las promesas de Dios. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando vienen los problemas, algunas veces nos desesperamos y tratamos de hacer las cosas a nuestro modo, sin tomar en cuenta la dirección de Dios, ¿verdad? Queriendo nosotros mismos pasar la prueba con nuestras propias, se podría decir, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entender dentro de la prueba. Quizás queremos aplicar otras cosas sin tomar la dirección de Dios, y con esto igual podríamos causar que se alargue la prueba, porque estorbaríamos el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, si somos pacientes esperando en Dios, aquí nos dice que nos volveremos cristianos maduros. Aquí donde dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Nos volveremos como cristianos maduros y completos, sin que nos falte cosa alguna de las gracias del Espíritu Santo. Ahora, no nos deberíamos desalentar cuando pasemos por pruebas. No hay problema demasiado grande para nuestro Padre, ¿verdad? Dios es el Dios de los imposibles. Y algunos problemas, quizás algunos problemas de la vida nunca son quitados, pero hemos de aprender a aceptarlos y a probar que su gracia es suficiente, ¿verdad? Como Pablo en su enfermedad física, en 2 Corintios 12, 8 al 10, por ahí él decía que estaba rogando al Padre para que le quitara esa enfermedad que tenía, pero no se la quitó. El Señor le dijo que se bastara de su gracia. Eso lo enseñó a vivir con su gracia del Señor, ¿verdad?
Entonces así algunos problemas en la vida, otros problemas sí son quitados cuando aprendemos la lección, ¿verdad? Tan pronto como el afinador ve su imagen en el oro fundido, entonces la aparta del fuego, ¿verdad? Así es igual con nosotros, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice, hablando de cuando estés pasando por una prueba, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora bien, aquí en este versículo nos habla de la oración. La oración es esencial en la vida cristiana, ¿verdad? De hecho, no hay modo que seas cristiano si no oras, ¿verdad? O sea, la oración es esencial en la vida cristiana. Ahora, no tenemos que hacer frente a los problemas en nuestra propia sabiduría. Si en medio de la prueba carecemos de discernimiento espiritual, entonces deberíamos de acudir a Dios, ¿verdad? Y Él nos dará la sabiduría para sobrellevar la prueba. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Te la va a dar para que pases la prueba, para que vayas sobrellevando la prueba, ¿verdad? Entonces, en realidad, deberíamos de estar orando siempre, sin cesar, dice la palabra, ¿verdad? En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora bien, la sabiduría espiritual se refiere aquí a la aplicación, a la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? Lo que tú estudias en la palabra, lo que el Señor te enseña, es que tú lo apliques en tu vida diaria, en cualquier situación. Eso es la sabiduría bíblica, ¿verdad? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por ahí empezamos. Ahora en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora aquí no está hablando de la fe salvífica de la que habla Efesios 2:8, ¿verdad? Está hablando de confiar en recibir lo que Dios ha permitido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que duda del poder y el amor de Dios, nos dice que es como la ola del mar que cambia de acuerdo a las circunstancias del viento, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias que te estén pasando en tu vida, tú cambias de parecer y comienzas quizás a dudar, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, dudamos de acuerdo a las circunstancias que estemos pasando, es como si negaras el poder de Dios y sus promesas, pues. Por ejemplo, cuando la duda que estás orando es como si
como si un hombre le estuviera pidiendo a Dios algo y a la vez está dudando de que Dios le está escuchando. Entonces, dice, es como un insulto a Dios, ¿no? De que estás dudando de su infinito poder, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, mira, ahorita se me vino a la mente, ahorita que estoy hablando de esto, se me vino a la mente, estaba viendo yo una película cristiana hace unos meses, de un niño que empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? Y lo que el niño oraba por la persona pasaba, ¿verdad? O sea, se cumplía de cierta manera. Entonces, ora por un hombre que había perdido su pierna, pero no oró por restaurarle la pierna, ¿verdad? Sino oró para que le diera gozo y felicidad a él y a su esposa, ¿verdad? Y en el momento en que se va el niño, la pierna le comienza a crecer. El Señor empieza a salirle la pierna y le devuelve su pierna, ¿verdad? En este momento yo dije, mi pensar dijo, también que iba a la película, porque dije, ¿por qué lo hicieron así? Pero después recapacité y dije, ¿por qué no? O sea, Dios es el Dios de los imposibles. Él si quiere te puede regresar tu pierna, ¿verdad? Entonces, ahí sí me arrepentí, porque ahí se podría decir que yo dudé de que Dios puede hacer eso, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te explico? O sea, como que no me gustó en un momento que pusieran así en la película, pero de repente dije, no, pues si Dios lo puede hacer, si Él quiere, ¿verdad? Si está en su voluntad de hacerlo, Él lo puede hacer, te puede traer tu pierna de vuelta aunque la hayas perdido. Entonces, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Entonces, nos habla en el versículo 8, bueno, en el versículo 7, dudando no pienses que recibirás algo, ¿verdad? Dice, no piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. En el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos habla del hombre de doble personalidad, que su personalidad cambia de acuerdo al lugar en donde se encuentra. Que puede ser que en la iglesia sea una persona y después otra. O entonces nos dice que esta persona es inconstante en su caminar. O sea que en realidad es inconstante en toda su conducta a causa de tener el alma dividida, por lo cual su vida es inestable, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso ser una persona así, ¿verdad? Se podría decir una persona hipócrita. Dice el versículo 9, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosura apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok, aquí nos pone dos, igual hablando de pruebas, ¿verdad? Nos habla de un hombre creyente que está en una situación de pobreza, ¿verdad? Entonces, que le está diciendo que él se exalte, ¿verdad? En su pobreza, que se gloríe en la
en su exaltación. ¿Por qué? Por las promesas de Dios. Quizás a él, quizás si esta persona hubiera sido rica materialmente, quizás no hubiera venido al Señor, no sé, ¿verdad? Pero igual es de gloriarse porque en la palabra nos dice que nosotros todos somos coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, todo lo que es de Cristo también es de nosotros, ¿verdad? Nos dice en la palabra. ¿Y qué es de Cristo? Pues todo el mundo, todo el universo. Un ejemplo, somos ricos con Cristo, en Cristo somos ricos, ¿verdad? Entonces, no importa nuestra condición, siempre gloriarnos en las gracias, las misericordias de Cristo. Por eso dice, gloriarnos en la exaltación. Ahora, nos pone otro al revés. El hombre es creyente, el hombre que es creyente, pero que por el contrario es rico económicamente. Entonces, quizás llegue a tener pruebas de humillación para que se dé cuenta de que sus bienes materiales no lo es todo, ¿verdad? Entonces, por eso le dice que se goce en su humillación. Nos dice aquí que también las riquezas materiales pasan como la flor de la hierba, ¿verdad? Dice que llega un sol abrasador y la seca, ¿verdad? Y su flor se cae. Que solo tiene una hermosa apariencia. Aquí nos está ilustrando la vida de un hombre rico y nos está ilustrando el valor limitado que tienen las riquezas. Pero aquí nos dice que este hombre, cuando pierde sus riquezas, así también él se va a perder junto con ellas. ¿Por qué? Porque este hombre rico tiene el corazón en las riquezas. ¿Cuántas veces no hemos visto que algún rico pierde todo lo mejor, que se suicida, ¿verdad? O se cae juntamente con él todo? ¿Por qué? Por no haberse gozado en el Señor, ¿verdad? No haber tenido la fe en Dios. Ahora, el punto aquí es que ningún sol abrasador puede afectar los valores espirituales. Cualquier prueba que nos aparte de las cosas pasajeras o de las cosas materiales y ponga nuestros afectos en los tesoros de Dios, entonces esto es de grande bendición, ¿verdad? Es mejor que padezcamos humillación, pero que ganemos a Cristo. En Filipenses 4, voy a leer desde el 11 al 13, dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, se está refiriendo aquí a lo que está pasando Pablo en cuanto a cosas materiales, ¿verdad? El alimento y no tener alimento, el ser pobre y el ser, se podría decir en ser pobre y ser rico, ¿no? ¿Entiendes? Saber vivir, ¿por qué? Porque sus ojos están puestos en Cristo y no en las riquezas, ¿verdad? En las cosas materiales. Así que la misma gracia, en conclusión, la misma gracia que exalta a los humildes, humilla a los ricos. Y ambas cosas son causa de gozo, ¿verdad? De gozarnos por cualquiera de las dos.
qué, ya lo dijimos, porque preferible ganar a Cristo, ¿verdad? Como dice Filipenses 3:7, Pablo nuevamente dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por aquí le vamos a dejar, por favor. Y así es, y estando en pruebas, cuando estemos en pruebas, no se nos olvide que Dios está en control, ¿verdad? Y gozarnos en la esperanza que tenemos en sus promesas. Cuando estés triste, igual, no lo olvides, no dudes. Y si estás pasando por una prueba, o que hagas lo que dice aquí, pide sabiduría para pasar por la prueba y Dios te la va a dar, ¿verdad? Dios te va a dar esa sabiduría, no dudando, porque Dios es el Dios de los imposibles. Todo es posible con Dios. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque nos sometes a pruebas, Señor, aunque las pruebas sean dolorosas a veces. Todo es para ser conformados a tu imagen. Todo es por nuestro bien, para glorificar tu nombre, Señor, para dar fruto al 100%. Te damos gracias y te pedimos que nos dé la sabiduría, Señor, para aplicar tu palabra en nuestras vidas y así poder glorificar tu bello nombre en nuestro caminar. Gracias en el bello nombre de nuestro Rey y Salvador Jesús.